la pidamos, que Él la da con abundancia y sin reproche. Cuando nosotros decimos lo que la palabra de Dios tiene a favor de nosotros, se empieza a revelar el concepto del por qué nosotros conocemos su palabra, el por qué nosotros queremos que Él se revele cada vez más a nuestra vida, a nuestros corazones. Por eso nunca te presentes a la iglesia sin Biblia, sin la palabra de Dios. Es más, mira, te voy a decir algo. ¿Cuántos no tienen Biblia? Regálemele una por favor a la hermana. ¿Quién más no tiene Biblia? ¿Tú tampoco? Regálemele una al niño. Yo no quiero que que los domingos les den una Biblia y luego se las quiten a la salida. ¿Quiénes tienen la Biblia que les dieron ahora? Denle una a la hermana, por favor. Démenle una a la hermana. Ya las traigo. Sí. No se las firmo, hermana, porque yo no las escribí, pero yo las firmaba bien con un texto bíblico ahí. Pero tengan la Biblia. Lean la Biblia. Ese es el manjar más. Vea, un día dice que esto se va a acabar. Ahora, lástima que los que no tengan tanto tiempo tendrían que dar una Biblia. Pero se la vamos a dar. ¿Quién más le falta una Biblia? Dos. ¿Cuántas entonces sería? 1, 2, 3 por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más no tiene Biblia? 4. ¿Dónde está este? ¿Lee en inglés? ¿Lee en español? La Biblia es en español, es en Spanish. Pues si su papá se la lee, gloria a Dios. Dígale, bueno, vea, muy sencillo. ¿Quién es su papá y tu mamá? ¿Cuál de los dos habla español y habla inglés y español? Entonces dígale, mami, usted me la lee en inglés. Usted la lee en español y me la traduce al inglés. ¿Cómo la ve? ¿Dígalo o no? No, aquí, levanten la mano por favor los que necesitan una Biblia. Levántela. Eso, esa es su Biblia. Esa es su palabra, ese es el pan de vida. Una para la niña. Y una para la niña. ¿Lee español? Amén. Vean, una para acá para la niña. Mire, la niña nueva que llegó, se va a salir con su Biblia. Gloria al Señor. Mira, colorida, grande, para decir, no, yo soy undercover. Cuando venga que el diablo, mira, ¿sabe por qué el Señor venció al diablo? Porque conocía la palabra de Dios. Que el diablo no diga, ya esa Biblia, pero no sabe nada. Pero verá, yo no lo tiento y verá. No, tú le vas a leer la Biblia, tú le vas a sacarla, no le vas a hacer así. Tú le vas a sacar lo que tú conoces de la palabra de Dios. No así como las películas cuando detenían de vampiro, así, y ¿sabe? Yo vi una película que ese Hollywood tiene más revelación. Una vez vi una película de un vampiro y el hombre le hacía así, con una cruz, y el vampiro, ¿sabe qué le dijo? No tiene fe. No, eso le dijo. Y le prendió en llama la crucecita al pobre muchacho. Seguro. Fe. No, mire lo que Hollywood dice, no tiene fe. Claro, como le hacía así temblando. No, hermano, la Biblia hay que confesarla en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú conoces este libro, hermano, hay victoria en tu hogar, en tu matrimonio. Si tú entendieras la victoria que está en tu mano, dejarías de comer menos pasteles y te meterías con el pastel de la palabra de Dios. Amén. Levántela en alto, repite conmigo, diga, esta es mi Biblia. Diga, yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo tengo todo lo que ella dice que yo puedo tener. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Hoy se me va a enseñar palabra de Dios. Diga, mi mente está alerta, mi corazón muy receptivo. Yo no voy a ser el mismo. Yo no voy a ser el mismo. Por causa de esta palabra yo no seré igual. Por causa de esta palabra yo no seré igual, Señor. Diga, hoy abro mi entendimiento. Hoy abro mi corazón. Recibo el poder de tu palabra. Recibo la impartición de tu palabra. Declaro que la unción de tu palabra está conmigo para cambiar, redarguir, transformar, sanar, cambiar, Señor, libertar. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Dámele más bajo, por favor. Diga, te doy gracias, Señor. Diga, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ungió el Señor. Por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas. Diga, dar buenas nuevas. Para abrir, Señor, cárceles de opresión. Para dar vista a los ciegos.
En el nombre de Jesús, diga: el espíritu de la palabra está sobre mí para cambiar y para establecer tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga: yo tengo la unción de Dios conmigo. Diga: yo tengo la unción del Rey conmigo. Diga: yo tengo la unción del Rey conmigo. Diga: yo tengo la unción de Cristo conmigo. Vamos, diga: yo tengo la unción de Dios conmigo. Vamos, hermanos, ya alabamos al Señor, ya adoramos al Señor, ya nos arrepentimos de lo que tuviéramos que arrepentirnos hoy. Diga: yo tengo la unción de Dios. Diga: yo tengo la unción de Dios. Ponga la mano al compañero de su lado y en el nombre de Jesús declare conmigo: del Señor, declaro sanidad. Declaro que todo lo que le hace falta a mi hermano, mi hermana, Señor, ahora es dado. Yo declaro que soy la bendición para él, para ella, para su hogar, para su matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, este toque es un toque, Señor, que genera revelación, cambio y vida. En el nombre de Jesús, Señor, diga: la unción está sobre mí. La unción es el poder de Dios fluyendo a través de un creyente, fluyendo a través de alguien que cree lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos es en el poder del Espíritu de Dios, por cuanto hemos creído. Señales y milagros y prodigios. Pónganlo abajo. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Te lo entregamos. Vale, moviendo ahí. Yo le digo, cuando le haga así, es así porque se oye como muy chillón. Ahí está, no, mucho. Dámelo un poquito. Ahí está bien. Se pueden sentar, hermanos. Démelo así, que no lo muevan. La palabra de Dios el jueves estuvo poderosísima. Poderosa. Y son de esos momentos, son de esos alineamientos de Dios. Cuando la pastora me dijo: mira, yo voy a dar la palabra el jueves, yo me alegré, porque cuando el Señor usa a la pastora, la usa para rompimiento, para establecer reino, para dirigir, para cambiar, redarguir. Y eso fue lo que sucedió el jueves. ¿Sabe que algo que yo he entendido? Y es que cuando yo enseño la palabra, cuando yo le oro al Señor que la enseñanza, que el fundamento de la palabra quede asentado en una vida, quede asentado en un corazón, es muy necesario, es imperativo que siempre haya corrección, porque cuando uno enseña, la gente tiende a seguir lo enseñado, pero siempre a veces nos salimos, y para eso Dios levanta gente quien corrija, gente quien enderece, gente quien alinee. Y a mí me gusta porque mi esposa, Dios la está perfeccionando en eso fuertemente. En Colombia Dios la usó grandemente para alinear iglesias y alinear congregaciones conforme al propósito de Dios. Y se está aferrando y amando más su llamado. Y eso me gusta. ¿Sabe por qué? Porque eso debe existir en una casa. En una casa hay un papá y hay una mamá. Hay un papá que dirige, que enseña, pero hay una mamá que corrige, que tiene más tiempo con el hijo. Le dice: no es por acá. Lo que papi dijo hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Lo mismo son las iglesias, las congregaciones. Dios pone padres espirituales. ¿Por qué? Cuando hay un pastor y tú dices: es mi padre espiritual, y tú tienes una genética, tú tienes pertenencia de padre espiritual, entonces lo que se te diga tú lo recibes. ¿Por qué? Porque hay una conexión contigo. Y entonces el Señor te dice: mira, con tanto amor yo amé este mundo, que envía a mi Hijo, para que aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y levanto padres espirituales, porque todo lo que tú no hiciste con tus padres naturales, voy a usar a esta gente para alinear lo que tú no hiciste desde antes. Y por eso tienes la vida que tienes, pero yo por amor estoy enviando gente, padres espirituales, para que te alineen en cosas, en áreas que tú no hiciste con tus padres naturales. Entonces, si yo me pongo a recordar, yo tuve una mamá muy linda, un papá que no estuvo conmigo, pero ¿qué? No recibí una dirección, no recibí de ellos lo que tenía que recibir para que en la vida de adulto yo empezara a vivir lo que Dios quiere que yo viva. Pero Dios obvió todo eso, Dios obvió la ignorancia que ellos tuvieron y envió padres espirituales para que me ayudaran a alinear y entender el propósito por el cual ahora yo creo y sé que Dios tiene algo más grande conmigo. Amén. Dios tiene algo más grande con nosotros. Amén. Yo te voy a hacer una pregunta. Desde el primero que está en esta iglesia hasta el último que ha llegado a esta iglesia, Dios te ha añadido en algo virtud a tu vida.
Por eso es que nosotros tenemos que ser más fuertes y aguerridos en tomar y arrebatar la bendición que a nosotros Dios nos está entregando. Las bendiciones de Dios no es como decía la pastora, para acomodarme y quedarme acomodado y recibir y decir yo creo que así va a ser. No, hay que esforzarse, hay que darlo, hay que arrebatar. Dios nos habló de que desde el tiempo de Juan el Bautista había una violencia espiritual. El diablo no quiere que tú recibas la bendición, pero el reino de Dios se acercó y todo el que tiene acceso está al alcance de su mano, pero hay que arrebatar. Diga, hay que arrebatar la bendición. Yo le tengo que quitar al diablo la bendición que me quiere quitar todos los días. Una revelación así sencillita. La Biblia dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. ¿Quién quiere una bendición vieja? No, yo quiero. Si usted le dijera, mire, tengo este teléfono, tengo esta Biblia, ¿qué tú quieres? ¿Esta vieja o la nueva? Ay, no pasa porque usted tiene unas lineecitas ahí y usted sí lee la Biblia, entonces para que crean que yo leo la Biblia. Entonces deme la vieja. No, usted quiere algo nuevo. Va, dígale usted, muchachos, vas a heredar el carro que yo tengo. No, yo ahorro y compro el mío. Vas a heredar el teléfono que yo tengo. Tiene muñequitos y tiene lucecitas. ¿Quién quiere una bendición vieja? Dios dice que son nuevas cada mañana. Pero entonces, ¿cómo hago yo para accesar a las bendiciones que son nuevas cada mañana? Primero que todo, tengo que aprender a discernir y conocer quién se las quiere robar cada mañana. ¿Quién me quiere quitar las bendiciones que me corresponden como hijo cada mañana? Toda esta semana el Señor nos tiene fuertemente intercediendo. Señor, revélanos tu amor. Revélanos tu amor paterno. Revélanos el amor del Padre, porque si el amor del Padre es revelado en mi corazón, número uno, si yo soy padre, voy a tener una revelación de Padre para dar a mis hijos. Voy a hacer que mis hijos me amen, no por lo que yo les dé, sino por el amor que nace en el corazón de ellos, amarme. Y todas las cosas se alinean conforme al propósito de Dios. Entonces, la oración es bien importante. Pero para tú empezar a decir que quieres hacer cosas más grandes en Dios, tienes que empezar a reconocer qué cosas tú no estás haciendo que Dios quiere que tú hagas. Diga, hay que reconocer en orden de poder recibir sanidad. Reconocer en orden de Usted lo sabe, y no lo digo por lo que yo lo diga, lo dicen los médicos, lo dice la ciencia. En orden de tú empezar a experimentar sanidad en algo, tú primeramente tienes que empezar, ¿qué? Reconociendo por la patica que nosotros cogíamos. En el pueblo de Dios, ¿sabe qué es lo que más al pueblo de Dios lo batalla? La comodidad. Nos acomodamos a las cosas de Dios pensando que Dios es, yo lo creí, lo confesé y me echo a dormir y va a venir. No, hay que hacer una acción correspondiente a eso. Hay que hacer un seguimiento, ¿para qué? Para que Dios vea que en realidad yo tengo el deseo de alcanzar lo que Él me está poniendo en el corazón a hacer. Por eso tú tienes que aprender a ser un pueblo valiente delante de Dios. El pueblo de Israel, ¿sabe por qué el pueblo de Israel pereció en el desierto? Porque nunca dejaron el corazón de donde habían salido. Se quedaron esclavos. Dios los liberta de Egipto, 430 años sometidos a esclavitud. Dios levanta un caudillo, Dios levanta un Moisés para que los saque, les abre el mar rojo. ¿Sabe por qué Dios hizo manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, para que entendieran al Dios que iban a servir en el desierto? Pero ellos se quedaron con el corazón puesto en la esclavitud de Egipto. Ay, las cebollas de Egipto, ay, la carne de Egipto, ay, esto y aquello, ay, yo en Pereira yo tenía aquello, en Bogotá yo tenía un trabajo que eso sí me mataba, pero tenía siempre la papita ahí. No, Dios te trajo a libertad, diga libertad. Libertad. Entonces, habíamos hablado acerca de las costumbres, ¿se acuerdan? Que las costumbres son hábitos y especialmente tienen que ver con el carácter, y que la costumbre es un hábito que usualmente tiene el carácter a lo cual estamos acostumbrados a hacer. Eso lo habíamos dicho la vez pasada. Nosotros nos acostumbramos fácilmente a nuestro estilo de vida. Hay un estilo de vida que al cual nosotros respondemos porque ese fue el primero que nos enseñaron. Yo no creo pues que un joven, por ejemplo, se haga pandillero simplemente porque decidió. No, ahí hubo algo que lo llevó allá, eso se acostumbró. Pero aunque pandillero, no pandillero, asesino, no asesino, o como sea, siempre hay algo innato en el corazón de esa persona. Porque cuando a una persona se le predica el amor de Dios, se le predica la palabra de Dios, siempre hay algo que responde y compunge. Y es lo único universal que hace que esa vida, que esa persona vea lo que en realidad no ha visto dentro de sí.
Y ese es el amor de Dios. Pero estábamos hablando acerca de la vida del Espíritu. Trae renovación en la forma de pensar. En eso quedamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? La vida del Espíritu trae renovación en la forma de pensar o en el pensar. En orden de yo poder entender el propósito de Dios en mi vida, yo tengo que aprender a renovar lo que aquí se está generando. Porque la Biblia dice en el Proverbios 23:7, póngamelo ahí por favor, Proverbios 23:7, que como el hombre piensa en su corazón, tal es. Conforme el hombre piensa de sí, eso es él. En otras palabras, cuando tú empiezas a interactuar con la gente, tú le estás mostrando lo que tú eres, porque eso es lo que tú piensas de ti. Entonces a veces le preguntan a uno, ¿y cómo tú te autocalificarías? Bueno, yo soy una persona, tengo mis virtudes. No, pero tengo unos errores. Tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Algo que yo quiero que tú entiendas hoy, que pensar y pensamiento no es lo mismo. Habíamos dicho que pensar es imaginar, considerar y reflexionar cosas, examinarlas con cuidado. Algo para luego asentar una razón, eso es pensar. Cuando tú piensas, todos los días tú te levantas con un pensamiento, tú tienes que entender que tú examinas, tú reflexionas, pero es para asentar una razón. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Que tú asientes la razón de Él todos los días en tu vida. Pero muchas veces nosotros asentamos la razón que dejamos el día anterior. Y Dios el Señor dice, bendecido serás en tu entrar y en tu acostar y en tu levantar. Entonces imagínate tú, que dependiendo como tú te acuestes pensando, así mismo te vas a levantar pensando. Entonces yo me pregunto, ¿qué pensamientos nosotros tenemos todos los días? ¿Qué razón estamos asentando todos los días? Porque eso es el resultado de lo que yo voy a hacer. Ahora, cuando nosotros hablamos de pensamiento, dice que es el conjunto de todas esas cosas que les hablé, de las ideas propias de una persona, marcando así su personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pienso, no luego existo como dice el filósofo ese. Yo pienso, examino, razono, reflexiono con cuidado y yo decido establecer una razón para que luego yo, de acuerdo a lo que he pensado, lo que he establecido, entonces yo establezco una personalidad y la gente diga, en realidad es hijo de Dios o no es hijo de Dios. En realidad es el resultado de lo que está creyendo Dios o no es el resultado. Pero es que tú puedes, ves gente que dice, mire pastor, van a la iglesia, pero nada que ver. El hermanito que va a la iglesia tal, usted supiera cómo es en lo secreto, usted supiera cómo es en el trabajo. Entonces la gente empieza a tener opiniones. Pero no es una opinión de porque la gente hace como quiere. Es una opinión porque la gente primero reflexionó, examinó, pensó, estableció una razón y luego fue y expuso con todo su cuerpo, con toda su vida, lo que en sí pensó y razonó de él mismo. Entonces yo decido, ¿soy hijo de Dios o no? ¿Soy bendecido o no? ¿Soy una bendición o no? Y yo te digo algo, lo único que puede cambiar costumbres, hábitos marcados de tantos años en nuestra vida se llama el Espíritu de la palabra de Dios. Cuando uno dice, Señor, dame de tu amor que todo lo puede, entonces todo ese conocimiento y revelación conjugado con el amor de Dios viene y trae la revelación, que es la que se extiende a través de ti. Que no importa que se esté partiendo el mundo detrás de ti, tú siempre estás mostrando un reflejo de Dios en tu vida. Tú siempre estás mostrando, le estás mostrando la cara a la gente del Dios al que tú le sirves. También habíamos dicho que para eso nosotros teníamos que entender lo que es un concepto. ¿Se acuerdan la palabra? ¿Qué concepto tú tienes de fulano de tal? Un concepto es un pensamiento expresado con palabras. Eso es un concepto. ¿Qué concepto, si la gente te preguntara, hermano, tú sirves a Dios en la iglesia fulana de tal, donde sea, qué concepto tú tienes de Dios? ¿Cómo tú expresarías con palabras el concepto que tú tienes de Dios? ¿Cómo tú expresarías con palabras el concepto que tú tienes de tu iglesia, de tus pastores, de tus hermanos que se congregan contigo? ¿Qué concepto tú tienes del hogar lleno de Dios que tú estás viviendo en el día de hoy? ¿Qué vamos a expresar? Es muy importante nosotros aprender a pensar lo que Dios quiere y está estableciendo en este tiempo.
Todo el mundo allá afuera está siendo batallado en su forma de pensar, especialmente la juventud. ¿Por qué tanto comercial? ¿Por qué tanta cuestión de que en menos de un año ya es el famoso iPad 5, el 5S, el 5D? ¿Por qué el comercio tiene tanto empeño en este asunto de la tecnología? ¿Sabe por qué? ¿Cómo tú ves un joven ahora? Tú no los ves saludándose como se saludaban ahora los niños. Tú no los ves que a veces les da esta pena. Ahora, ¿sabe por qué? Porque los tiene más pensando que hablando. ¿Cómo se pone un muchacho cuando está ensimismado con ese asunto? No dice nada, lo que tiene es una batalla mental siempre. Mire cómo el diablo está usando la tecnología, que si nosotros no aprendemos a poner un orden, ese es el razonamiento y la personalidad de lo cual los muchachos están ahorita estableciendo en su vida. Por eso a mí me gusta la gente que... ¿Sabe por qué en Colombia los muchachos dicen, ese muchacho tan avispado? Es que no tienen iPad, no tienen nada de esas cosas. Unos piticos así de 3 años, si usted los viera cómo se la juegan en la galería para ganar plata. Ay, pastor, eso no, pues no es correcto, pues, pero hacen eso porque es lo único que han aprendido a hacer. Pero ustedes ven una inteligencia. ¿Sabe por qué? Porque siempre están aquí dándole y están estableciendo conceptos. Hoy en día el muchacho de aquí, de esta área, es un joven que está siendo batallado constantemente con la tecnología. Y lo tiene pensando el enemigo, todas las cosas que ve, de todas las cosas que está viendo. Ahora, para nosotros decir que vamos a renovar, tenemos que saber qué es renovación. Y renovar es hacer algo viejo una vez algo nuevo. Volverlo a su primer estado. Y restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido. Cuando Jesús viene a la escena, no es que pasaron miles de años para que Jesús viniera a restaurar las cosas. Jesús durante miles de años siempre envió profeta para que nunca la gente se olvidara que Dios había dicho que iba a traer un restaurador, que iba a traer un reformador, que iba a traer un salvador. Por eso es que Él viene a restaurar la relación que nosotros habíamos perdido con el Padre. Entonces lo viejo se hizo nuevo una vez más. Ay, pastor, pero es que en el Edén Adán caminaba en lo sobrenatural y no moría. Y le puso nombre a los animales, y le puso esto y aquello, hizo esto y lo otro. Y yo te digo algo, así mismo es hoy en día. Con la diferencia de que yo sé que un día vamos a partir de acá, con la diferencia de que si tú te metes esto bien en tu corazón, esto bien en tu mente y tú lo crees, Dios así lo va a cumplir, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre, milagros y cosas se seguirán, cosas empezarán a hacer. El mero hecho de confesar, creyendo la palabra, produce en el ambiente espiritual algo que se tiene que materializar a tu favor. ¿Cómo yo materializo lo que yo sé que necesito y que Dios sabe que yo necesito? Yo tengo que aprender a renovar. Les voy a acabar de dar estos enunciados para ahora sí meterme en la palabra de Dios. Cuando uno piensa, establece un pensamiento, entonces viene lo que se llama un razonamiento. ¿Qué es? Es un concepto encaminado a demostrar algo. Eso es un razonamiento. O es persuadir o convencer a alguien de lo que piensa. Cuando tú tienes un razonamiento, entonces tú tienes un poder de convencimiento, de persuasión, para que la gente sepa y entienda lo que tú estás viviendo, lo que tú estás razonando, lo que tú estás estableciendo. Cuando tú tienes un razonamiento de Dios, entonces cuando tú hablas, la gente se persuade, porque no son tus palabras, son las palabras cargadas de poder que Dios hizo que en ti sucediera primero para que pudiera hacer de impacto al hermano o a la gente que te está hablando. Eso es un razonamiento. Y luego viene lo que se llama lo que es un entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Miren, que tiene que ver con la forma de la renovación de pensar. Un entendimiento es la potencia del alma de cómo se conciben las cosas para comparar una con otra, para opinar de la forma de pensar de las personas. Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando tú tienes entendimiento, hay una potencia que se genera en ti para poder discernir las cosas. Entonces tú decides qué metes en tu alma y qué no metes en tu alma. Tú decides qué escuchas y qué se mete al corazón y qué no se mete al corazón.
Cuando tú entiendes, cuando tú tienes un razonamiento, un entendimiento de la palabra de Dios, la gente te dice, tú eres un mediocre, tú eres mentira, yo soy un bendecido de Dios. Porque yo decido que entra aquí, que no. Mire, yo quiero decirte que tú eres esto y todo esto, y por lo cual, mentira del diablo. Dios dijo que yo era un bendecido en mi entrada y en mi salir. Dios dijo que yo heredaría las naciones. Lo que tú estás diciendo es irrelevante. Tú no tienes conocimiento de nada. Es más, tú no tienes poder en tus palabras. Cuando tú tienes entendimiento de la renovación de Dios en tu vida, puede venir cualquiera que sea a decirte que tú eres lo que está viendo de ti, y tú le dices no, porque hay alguien que ya vio de mí lo que ya tenía que ver, y eso es de lo que yo estoy convencido en mi corazón. Entonces viene el esposo y la esposa, porque ahí es donde el enemigo ya usa lo que se llaman los sentimientos. Entonces ya viene el que tú amas y te dice algo, no, porque hay alguien que me ama más que tú y se llama Jesús. Tú podrás decirme que yo no sirvo, tú podrás decirme que yo puedo, que yo no tengo esto, tú podrás decir que no tengo gracia, tú podrás decir que yo no lo puedo, tú podrás decir que yo soy una chillona, un chillón, yo podrás decir no, pero hay uno que ya dio una mejor opinión de mí y estoy tan convencido de eso que lo que tú digas es irrelevante. No toca lo que no tiene que tocar. ¿Por qué tú tienes que aprender a tener renovación en la forma de pensar como Dios quiere que tú pienses? ¿Por qué el diablo usa gente? Para que estas cosas que el diablo hace y usa a través de la gente se te meta dentro de ti, para que tú sigas y empieces a pensar que tú no eres eso. ¿Por qué trabaja tan fuertemente con la juventud? Porque eso fue lo que nosotros nos enseñaron y así nos levantaron a nosotros. Usted no sirve para nada, maldito el día que te tuve, y de ahí para abajo póngale. Pero de una vez llegó alguien que dijo, no, tú no eres eso. Eso fue lo que te dijeron, esa fue la personalidad que tú adoptaste. Pero la sangre de Cristo tiene poder para empezar a sembrar en ti las palabras de vida que yo voy a decir. Tú eres mi bendecido, tú eres mi especial tesoro, tú eres mi princesa. Oh, el día que yo creé, el día que yo paralicé el universo, entonces el día de tu creación. Oh, tus ojos vieron, tu embrión vieron mis ojos. Cuando tú empiezas a convencerte de lo que Dios está diciendo de ti, entonces no hay nada que pueda decir contrario de ti. Pero hay que creerlo. Ahora, ¿yo cómo lo creo? ¿Cómo yo creo eso? ¿Cómo se me mete a mí eso que Dios quiere que se me meta dentro de mí? Si dentro de mí lo que tengo es algo que yo quiero sacar y no sé cómo hacerlo. ¿Por qué todos los días me levanto de esta manera y siempre termino convenciéndome de lo que el día anterior me convenció en el día de vivir así? Tú tienes que pelear una batalla que se llama la batalla de la fe. La carrera de la fe. Es un diario vivir. Es un diario comenzar y empezar a vivir lo diario que Dios dice acerca de ti. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo Dios se levanta todos los días en términos de nosotros? Mira, hermano, Dios no sufre de depresión. Dios no sufre de desbalance emocional. Dios no es un Dios que hoy dijo, vean, me arrepiento de haberlo bendecido. Dios no es un Dios que está arriba y dice, vean, hombre, si me volvió y la embarró, le voy a quitar eso. Dios no piensa así como nosotros. Una de mis oraciones a veces es, Señor, gracias porque tú no piensas como nosotros pensamos. Tú no eres como nosotros. Amén. Renovar es volver a hacer lo viejo nuevo, volver al plan original. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios quiere cosas grandes. Vamos a Romanos capítulo 2. Ahora sí vamos a empezar el mensaje. Tranquilo, que va a terminar ligero. Romanos capítulo 12. Mire lo que dice ahí. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Mira, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, recuerda que es muy importante entender y saber a quién le está escribiendo el apóstol. Aquí el apóstol le está escribiendo a un pueblo que era lo más inmoral del mundo en ese momento. ¿Cuántos han leído la historia de los Césares los Césares de Roma? Calígula, Nerón, Claudio, toda esa gente. Amén. Esa gente era lo más inmoral y era lo más perverso que había, y así era todo el pueblo. Entonces, de toda esa gente se convierten unos al Señor. Va el Evangelio,
Pablo llega, aparte de los judíos que vivían ahí se convierten al Señor, entonces empiezan a pensar como Dios piensa, como Dios quiere que piensen, en un mundo hostil, en un mundo perverso, en un mundo que los rodeaba de inmoralidad, porque en esta gente era normal en relaciones entre familias, padres con hijos, abuelos, eso había una perversión total. Y hasta así estaba todo el pueblo de Roma. Y entonces Pablo llega y les dice, mire, yo sé que para ustedes no es fácil observar una conducta de pensamiento que Dios quiere que ustedes observen, pero se puede lograr, porque el odre viejo al que ustedes están acostumbrados a ver, el odre viejo al que ustedes están acostumbrados a obrar, Dios dice que Dios lo va a cambiar. Pero ¿qué tiene que haber primero? Vean los versos 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis primeramente vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. En otras palabras, miren, no entreguen su cuerpo a lo que esta gente lo hace todos los días. Miren que por no tener en cuenta a Dios se entregaron en su lascivia los unos con los otros. Ahí era donde estaba el grado más alto de homosexualismo, el grado más alto de perversión sexual. Era en Roma. Si tú lees el primer capítulo y el segundo, dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejando a la mujer, dejando el uso natural del hombre, se entregaron en virtud. Ahí está todo eso. Entonces, lo que primero Pablo les dice, mire, así que, hermanos, os ruego, mire, por la misericordia de Dios, tengan en cuenta a Dios primero. Primeramente presenten su cuerpo como culto racional, vivo, santo delante de Dios. Entonces, mire lo que viene el segundo. Entonces el segundo termina diciendo, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este sistema que están viendo, no se conformen a eso, sino que transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Se acuerdan lo que hablé de entendimiento? Es la potencia del alma para tú discernir lo bueno y malo, para que tú aceptes dentro de ti lo que es bueno y lo que es malo, lo que tú recibes, lo que tú no recibes. Mira lo que le dice el Señor, lo que dice Pablo a través de esta escritura. Dice, no, sino transfórmense cada uno por la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo tengo que entender, tener entendimiento de Dios para comprobar que lo que Dios me está vendiendo, me está dando es bueno. ¿Por qué mucha gente desecha tan fácilmente las cosas de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no renuevan su mente, no renuevan su entendimiento, no tienen conciencia entre lo bueno y lo malo. Entonces no comprueban que lo de Dios es bueno. Por eso lo dejan así facilito. ¿Por qué no volviste a la iglesia? Es que sí, eso es bueno, pero no, yo no necesito ir tanto. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿qué le pasa? Yo necesito trabajar, yo necesito dinero. Dice, bueno, si tú entendieras que si renovaras esta, la cuestión no es ganarse allá 10 horas. Que el diablo te las puede quitar en dañarse el carro en un minuto. Si tú entendieras que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que lo que Dios quiere renovar, esta que nosotros traemos de limitante de nuestra tierra, aquí es la tierra de mi bendición. Yo tengo que entender y conectar esta con la mente de Dios, basado en el contexto que Dios me está dando, el entorno que Dios me está entregando, que es esta tierra, que es bendición. ¿Por qué estos ricos tienen tanta plata? Porque tienen entendimiento de riqueza, y se la creen, y ellos saben que son los poderosos, y ellos son los que tienen, y subyugan a la gente. Yo me pregunto cómo será un hombre, un hijo de Dios, lleno de la palabra de Dios, y ya los hay por allá prosperando, bendecidos en grande manera. No solamente en lo financiero, paz interior, salud, sus familias bien, sus hijos bien, bendecidos, el enemigo no los ataca, el sistema no los atrae, el sistema del mundo no se los roba, el sistema del mundo, la rebelión que estamos viviendo afuera en las escuelas, el siglo no los está trayendo. ¿Por qué? Porque han aprendido a renovar su mente y no se conformaron al sistema. Cuando tú no te conformas al sistema, tú haces una oración como esta: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que mis hijos no los atrae el sistema del mundo, el sistema babilónico y de Grecia que hay en este lugar, que es el humanismo, el intelectualismo, sino que se llenan de ti. Entonces tus hijos van a tener amor por los demás, van a tener paz con los demás, van a querer ayudar a los demás. Es triste tú ir a una escuela y usted ver el individualismo y el egoísmo de los jóvenes. No quieren nada con nadie. Se le puede caer el hermano al lado y pasan por el amigo al lado y pasan derecho. Indolencia. Eso es lo que se vive en las escuelas. Este jovencito nos expuso el día del discipulado.
lo que ve en la escuela. Para tener una vida del Espíritu renovada en nuestra forma de pensar, hay que tener en cuenta que hay un antes y un después. Mira lo que hay que tener en cuenta. Un antes y un después en nuestra forma de vivir cuando éramos el resultado de lo que pensábamos. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio de la predicación? Lo que dice Proverbios 23:7, que conforme el hombre piensa en su corazón, tal es. Entonces, para tú tener una vida del Espíritu renovada, diga renovada, en mi forma de pensar, hay que tener en cuenta que hay un antes y un después en nuestra forma de vivir cuando éramos el resultado de lo que pensábamos. Mira, hermano, nosotros no venimos al mundo y nos tiraron ahí y vivir con... No, nosotros somos el resultado de algo. Y ese resultado de algo fue lo que nos metieron aquí, que eso éramos nosotros. ¿Sí o no? Costumbres. Se hace así, se hace así. ¿Se acuerdan lo que nos reímos el otro día? Que yo llegué a Colombia hace poco y todavía veía a la gente que no se pasaba bajo las escaleras. Que si veían las mujeres veían un coroteo y se alegraban y le enviaban, yo no sé, unas cosas más raras. A mí se me había olvidado eso. Hay mucha gente agüerista. Hay gente que no puede ver un gato negro. En diciembre la gente se pone interiores de un color, saca maletas con 12 uvas. Hay un sinnúmero de costumbres y a eso estamos acostumbrados nosotros. Y le creemos a eso. Pastor, es que yo salí con las maletas y mire, yo viajé. ¿Cómo usted va a decir que eso no es verdad? Una mujer vio en el paso un barco, un avión. Y mire, yo estoy por aquí. Para tener la vida del Espíritu renovada, diga vida del Espíritu. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, diga la pasada manera de vivir. Aquí Pablo le está hablando a gente que vivía de una manera, pero que ahora observa que están viviendo de una manera diferente. Eso es la iglesia. Pablo les está diciendo, mire, ustedes cuando vivían así, en cuanto a la manera pasada de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Él les está diciendo, mire, ustedes vivían antes conforme al viejo hombre que estaban ustedes, que estaba viciado, siempre estaban llenos de engaño, siempre estaban llenos de inmoralidad, siempre estaban de mentira, de engaño. Eso eran ustedes antes. En cuanto a la forma de pensar, de vivir antes, dice, despójense del viejo hombre. Quería decir que él todavía veía hermanos en la iglesia que vivían conforme al viejo hombre que ellos observaban y servían antes. Entonces le dice, ¿qué? ¿Qué es despojarse? Quitarse. Despojarse es quitarse todo de encima. Despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿A los qué? A los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios tú primero la recibes en tu mente, y antes de tú recibirla tú renuevas conforme tú disiernes si está bien o no. Entonces tú lo llevas al corazón y entonces eso en ti se convierte en un estilo de vida. Entonces por eso es que la gente de, ay, mire hermano, muy lindo lo que usted me dice, pero es que yo ya tengo una religión. Entonces dicen, no, es que esto se trata de una relación. No, yo no te estoy entregando una religión, un dogma, no te estoy entregando una forma de ser vieja, te estoy entregando una relación. Te estoy enseñando que hay algo dentro de ti que se va a renovar y tú vas a comprobar algo. Un estilo de vida donde Dios te va a mantener siempre alineado al propósito santo por el cual Él te quiere rescatar y Él te quiere bendecir y Él quiere que todo tu entorno cambie. De hecho, entonces no tendría sentido venir a la iglesia, ¿sí o no? Pregunta, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es el verdadero motivo o intención de tu venir a la iglesia? Conocimiento de Dios. ¿Perdón? Adorar y conocimiento. ¿Qué más? ¿Perdón? Comunión, equipar y servir. ¿Qué más?
Encontrar ese propósito para mi vida. Conocer la verdad que me haga libre. ¿Perdón, cuál? Encontrar ese real propósito para mi vida. Encontrar ese propósito para quiere decir que se convierte en un estilo de vida. Yo vengo a la iglesia, hermano, eso está bien, adorar, interceder, eso está bien, comunión, conocimiento, pero yo necesito entender que yo vengo a la casa de Dios porque hay algo dentro de mí que no me gusta y yo lo necesito cambiar, y solamente Él es el que me va a dar en mí el deseo de cambio para yo empezar a impartir en mi vida las cosas que yo necesito alinear. Cosas que hay que renovar. Yo tengo un estilo de vida viejo, yo no quiero más ese estilo de vida que siempre me lleva a la misma piedra, siempre me hace tropezar con lo mismo. Yo quiero algo que me cambie, yo quiero algo que me dé un incentivo de cambio, yo quiero algo que me haga vivir lo que yo no he vivido, algo que me motive para vivir y seguir viviendo lo que yo no estoy viviendo. Yo quiero eso. No quiero no quiero ser más mediocre. Yo no quiero volver a ser ambivalente en mis emociones. Yo no quiero volver a estar aquí arriba y otra vez aquí abajo como si nada hubiera. No, yo quiero un estilo de vida que me lleve cada vez más fuerte y me lleve cada vez más adelante. Pero para eso yo necesito meterle a esto que se llama conocimiento, entendimiento de que Dios tiene algo mejor para mí. Y lo voy a vivir. Y me voy a esforzar en hacerlo. Entonces, nuestros hijos son los primeramente bendecidos. ¿Sabes por qué los niños, usted los veis siempre, son inquietos? Los niños son imperativos. ¿Sabe por qué? Porque tienen algo nuevo que están viviendo. La vida de un niño, dice que los psicólogos, según los psicólogos, desde que nacen hasta los 10, 12 años, se forma su personalidad. Y de acuerdo a la personalidad que nosotros tenemos, es lo que le sembramos a los hijos. Por eso es que los hijos llegan a los 14, 15 años viviendo las mismas cosas nuestras. Entonces le dicen, cállese, no se puede, eso no es así. Y siempre estamos allí, y siempre estamos ahí. Que adopte lo mío, que adopte lo mío. Cuando ellos están ahí, así como el baby, ven allá, tranquilo, extrovertido. El mundo es de él, es para él. Así es que lo está viviendo ahora. Pero nosotros vamos sembrando y le vamos dando, porque no hemos renovado nuestro entendimiento. Entonces mire lo que dice. Y vestidos del nuevo hombre. Ya me despojé del viejo, ahora me he visto ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ok, ahora aquí la cosa cambia. Quiero decir que si yo me despojo de lo viejo, la forma de pensar vieja, el estilo de vida que yo llevo viejo, la forma antigua en que yo hacía las cosas, y me visto de nuevo, hay algo que se va a empezar a generar, que yo no estoy acostumbrado a hacer, que yo todavía no he vivido, pero como que me motiva a querer vivir lo que Dios quiere que yo viva, porque hay algo que la gente tiene que ver dentro de mí, que Cristo vive en mí, porque ese es el nuevo hombre que Jesús está generando constantemente por el Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito vestirme del nuevo hombre, que está viciado a lo bueno de Dios. El problema es que teniendo una verdad tan grande, seguimos operando en el mismo viejo hombre y las cosas no cambian. Pero Dios está arriba en su misericordia, siempre poniéndonos ahí como tropiezo para que nos tropecemos con Él, a ver si nos chocamos con su destino, a ver si nosotros cambiamos la manera de pensar para comprobar que su justicia, su verdad, su voluntad es buena. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Aquí Pablo le está diciendo a los efesios, mire, Éfeso se caracteriza por ser una iglesia que practicaba mucho la santidad. Yo estuve en Éfeso y los templos de allá, majestuosos, se veía orden ahí. Pero mire lo que Pablo les dice, mire, vístanse de la justicia, vístanse del nuevo hombre, despójense del viejo, por lo cual, mire lo que les estoy diciendo, desechen la mentira, hablen verdad los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos mismos se mentían. Que entre ellos mismos decían, hermana bendecida, ay, mira la que te tengo. Porque las actitudes hablan de lo que verdaderamente yo tengo en el corazón. Aquí Pablo le está diciendo, mire, hablen verdad, no mentira, desechen la mentira, cada uno con su prójimo. O sea, no sean hipócritas entre ustedes, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos nosotros en la iglesia? Miembros los unos de los otros, ¿para qué? Para conformar el cuerpo de Cristo en la iglesia, donde la gente necesita ver un cuerpo conformado. ¿Tú te imaginas que alguien venga con mucho deseo, como decía la pastora, con mucho deseo de cambio, con mucha necesidad de Dios,
y encuentre gente que ya tiene un recorrido peleando, argumentando, con cositas, a la gente no se le va a pegar nada. Por eso, como decíamos esta mañana, y vencieron por el testimonio, la palabra y la sangre del cordero. 26, airaos pero no pequéis. ¿Cuántos son propensos a la ira? No pequen. ¿Sabe cuál es el pecado de la ira? Sacar por aquí lo que está dominando aquí. Y Dios dice, todo el castillito de naipes que tenías de rumbo a volverlo a hacer. Una sola palabra puede destruir semanas de bendición del Señor en una vida o en uno mismo. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí ya hablan los matrimonios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se enojó el esposo y la esposa, y los dos se fueron orgullositos al lecho matrimonial, y vino la noche y se durmieron enojados. Aquí dice que por lo menos, quizás los dos, ojalá fueran los dos al mismo tiempo, que se voltearan y dijeran, lo siento mucho, perdóname. No, aquí los dos se fueron espalda con espalda y se durmieron. Aquí el Señor dice, mira, alguno de los dos tiene que ser humilde y decir, mira, lo siento, así no tenga la razón. Pero que no se ponga el sol sobre vuestro. Hay virtud en eso. Porque cuánta gente no se acuesta enojada, y cómo se levanta el otro día pleno a alabar a Dios y adorar a Dios. Si se levanta con el mismo problema, y más con lo que el diablo le añadió en los sueños y lo que le metió, y después se va a trabajar así. Se cayó el andamio fulano de tal. ¿Por qué? Es que anoche él no se puso a cuentas con su esposa. Nadie trabaja a plenitud cuando tiene argumentos en su corazón contra la gente. Y 27 dice, el que hurtaba no hurte más. O sea que vean ladrones también. Si no trabaje, hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Pastor, mire, fulano de tal necesitaba trabajo, y vino, y yo le di trabajo, y se fue a las 12. ¿Y por qué? Que tenía que irse, y al otro día, ¿qué hora se fue? A las 8. Y yo le reclamé y me dijo, ¿dónde está el amor de Dios? No es que somos hermanos. Bueno, eso de esa manera de pronto. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es un tema que yo no quiero terminarlo así de rápido, porque tengo varios puntos más que yo quiero llevarlo minuciosamente, punto por punto, para lo menos para persuadirte en el amor del Espíritu Santo, que tú aprendas a pensar conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable. Póngame otra vez Romanos 12:2. Yo quiero que tú, cuando vengas a la iglesia, tú vengas para comprobar algo. Tú vengas para que sea comprobado algo en tu vida. Pero empieza diciendo, no nos podemos conformar a este estilo de vida que hemos llevado por tanto tiempo. Cuando una vida conoce al Señor, cuando una persona que nunca ha confesado al Señor confiesa al Señor, tiene que empezar primeramente diciendo, no me seguiré conformando al estilo de vida que llevo. Voy a empezar a transformar por la palabra de Dios, el conocimiento y el entendimiento de Dios. Voy a renovar mi forma de pensar, porque la forma de pensar que yo llevo constante en mi vida es una constante de fracaso, de frustración. Yo voy a empezar a reformar esta forma de pensar que siempre me ha llevado al mismo comportamiento, porque voy a comprobar algo, que lo que Dios dice es verdad. En la iglesia dicen que Dios hace milagros, pues yo quiero comprobar si eso es verdad. Yo lo quiero comprobar en mi vida. Pastor, yo quizás no tenga una necesidad de milagro financiero, milagro de salud, pero necesito un milagro en mi forma de pensar, porque todos los días batallo con los mismos pensamientos. Todos los días batallo con la misma que deseo de hacer lo que no quiero hacer, que trae y lastima a la gente que me rodea. Yo quiero comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Yo quiero bendecir mi vida trayendo cosas agradables, porque el amar a Dios, el servir a Dios es agradable. El problema es cuando muchos en el servicio a Dios lo han convertido en algo desagradable.
Yo he visto gente, y gente me ha dicho, pastor, es lo que hace que conozco a Dios. Yo ya no soy como era antes. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir, hermano? O hermana, yo ya no me la gozo como antes. Ya. Lo que pasa es que tú tenías un deleite de gozo carnal y extrañas porque no lo puedes vivir más. Pero cuando se trata de gozo, es gozo, no deleite, porque la que se deleita es la carne, el que se goza es el espíritu. Entonces, si yo creo y compruebo que la voluntad de Dios es buena y agradable, yo me gozo en la presencia del Señor. Algo más poderoso para que tú te lleves para tu casa: Dios te da gozo en el espíritu aún en medio de la aflicción. Amén. Porque la Biblia dice que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién puede dar testimonio de que la gente diga, mira, yo sé lo que tiene, yo sé lo que está pasando, pero cómo se la goza, cómo está tan contento, cómo está tan feliz después de todo lo que está viviendo, después de lo que yo estoy viendo? Eso no solamente lo hace Dios. La gente que no tiene a Dios siempre tiene una batalla mental. La gente que tiene a Dios, no importa la aflicción que esté viviendo, siempre tiene paz en su corazón. Por eso sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso yo tengo que aprender a renovar mi forma de pensar. ¿Saben algo? La Biblia dice en 2 Corintios, dice que las armas de mi milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Y me gusta mucho la explicación que da el apóstol Maldonado cuando dice que nuestras batallas no es contra gente, nuestras batallas son contra gente sin cuerpo, espíritus que tienen nombre: aflicción, drogadicción, alcoholismo, enfermedad, traición, engaño. Y todo eso fueron argumentos que alguien un día usó y se quedó en un pensamiento. ¿Por qué la gente se acuerda de las cosas que le pasaron hace 20 años y todavía la tienen tan fuertemente? Esas son las barreras, esos son los fundamentos de pensamiento que se quedaron ahí. Por eso el Señor dice, no es contra la gente que te hizo lo que te hizo, es contra lo que se quedó de lo que sucedió. Que yo te doy la autoridad y el poder para que tú erradiques eso de ahí. Entonces es ahí donde nosotros comprobamos que la voluntad de Dios es buena. Un estilo de vida conforme a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias al Señor.